Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. Y vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio acusándonos para construir una sociedad mejor, una Argentina justa, libre, soberana, inclusiva. La sociedad no está preparada para eso. Bueno, representa la cultura del odio, ¿no? La cultura del odio, de la discriminación, que se expresa sobre Guado, sobre su problemática, que además es una problemática derivada de una situación traumática. Mi viejo militó en la Facultad de Abogacía de la Cuba, lo matan en el año 77, lo matan o él se quitó la vida antes de que se lo lleven. Soy una militante desde muy joven, soy parte de la generación diezmada, esa que habló Néstor. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. Alguien de la generación diezmada, como si hubiera ahí la condición misma de hijo de desaparecido, otorgara un saber o un don o algo extra, ¿no? El niño índigo. Ahí se produjo un tiroteo muy fuerte en la casa donde estábamos viviendo nosotros. Yo me salvé de las balas por el cuerpo de ella en la bañadera. Ella me refugia en la bañadera y se pone encima. Val muere porque, digamos, justamente un partido que lo único que hace bien es hablar, pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. Lo que dice Levina no es solamente discriminación, es violencia política. Y es violencia política para tratar de sacar de la cancha a un adversario. Eso es claramente lo que intenta la ultraderecha, ¿no? Poner al adversario no como alguien con quien hay que discutir política, con quien hay que discutir miradas del mundo, sino como alguien que no puede existir. Tiene un pequeño problema del habla, pero eso no quiere decir que no esté expresando correctamente lo que piensa, es que no piensa nada, no tiene pensamiento. Quiero pedirle autorización para romper con el protocolo porque según protocolo yo tendría 1 minuto 15 para que hable, pero si no me sale de corrido quiero extender un poquitito más. Bueno, presidenta. Seamos serios para este análisis político. Tal vez Guado de Pedro tiene formas más delicadas, tal vez Guado cae mejor por alguna condición particular que no viene al caso, pero les pido por favor que estemos atentos. Guado es Cristina, Massa, Scioli, Mansur, Kicillof, La Cámpora, es lo mismo. Mi sueño tiene que ver con que nadie sufra lo que sufrí yo cuando era chico, con que nadie, ningún joven sufra la represión que sufrí en el 2001, que ningún productor se funda como me fundí en el año 95, con que las familias puedan desarrollarse, vivir en paz, poder proyectar, progresar, la gente pueda estudiar, pueda trabajar, ese es mi sueño. Magia o milagro, Dugan, señores kirchneristas, señores oficialistas, sería, por ejemplo, que los argentinos eligieran como presidenta de Pedro. Eso sí sería magia, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, aquí en vivo por la televisión pública. Luli, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, es interesante no solamente lo que en determinado momento y de forma inesperada se convierte en el tema del día o en la agenda del día. Lo más interesante, más allá de la frase de Levinas que podemos discutir un rato, es lo que eso genera, es decir, las reacciones y las respuestas que genera. Me parece que ahí está el valor de determinados acontecimientos, haya querido decir Levinas o no, o sugerir, digamos, eventualmente desde la discriminación o desde el odio. Creo que había una idea un poquito más profunda por detrás, podemos no compartirla, pero se sintió habilitado a pronunciar una frase que no se puede pronunciar, y eso está absolutamente claro, que es incorrecto desde todo punto de vista. Ahora, las reacciones a partir de eso y lo que sugiere la eventual candidatura o precandidatura de Guado de Pedro son muy interesantes, porque ahí empieza el rebote de, bueno, Guado no es nada, no tiene nada para decir, o representa una identidad, no se confundan, porque esta es la verdadera identidad de Guado de Pedro y sobre esto hay que temer. Eso me parece que dice
tanto o más que efectivamente la frase de Gabriel Levinas. Yo no había escuchado a Marcelo Birmacher decir que directamente por ser tartamudo piensa lento y no piensa, ¿no? Me parece que hay algo mucho más peligroso. Que no si piensa se quiere. nada, decía. Claro, no piensa nada, ¿no? En un punto, la verdad no lo había escuchado, me pareció horroroso. Y otra cosa, agarrarse de la frase la generación diezmada para creer que solamente se habla de Guado de Pedro es un error. Están siendo tan literales en el análisis que un poco hasta asusta. No están hablando justamente de que hay que ser hijo desaparecido para poder tomar el mando, sino de ser hijo justamente de una generación que tuvo desaparecidos, que tuvo militantes como Néstor y como Cristina, que tuvo cómplices también de la dictadura cívico-militar. Digo, una generación que de una manera u otra heredó lo que sus padres vivieron, de un modo o de otro, yéndose del país, quedándose, siendo desaparecidos o siendo cómplices incluso del plan que se llevó adelante. Pero no es menor hablar de una generación de unos 40 y pico, 50 años, que nació y se crió en otra Argentina. Me parece que ahí también hay un punto. ¿Quiénes son los que hablan en los medios de comunicación? También son parte de esa generación diezmada, muchos de ellos. Bueno, vos, Caruso, sos uno de ellos, ¿no? Por tu edad incluso. Pero digo, no es solamente quienes gobiernan, es quienes se hacen cargo de las decisiones y de llevar adelante determinados discursos en nuestro país también. Hay una cosa también interesante que surge a partir de esto, insisto, el valor que tienen las cosas, las reacciones que provocan. Pues fíjate que alguien decía por ahí, bueno, en definitiva, ¿alcanza con tener esa identidad particular, ser hijo de esa generación, como para pretender ser candidato a presidente? Hay una negación del recorrido político propio, una negación de dónde puso el cuerpo Guado de Pedro, por ejemplo, durante el 2001. ¿Qué hizo alrededor de su militancia y como funcionario también desde los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y también el de Alberto Fernández? Es decir, hay una enorme cantidad de cosas que suceden a partir de algo totalmente inesperado, pero que en la reacción muestran la identidad política de algunos sectores que les cuesta mucho leer la política con profundidad o que la trampa es leerla demasiado superficialmente. Ya está en el link de Desiguales Agustín Rossi, jefe de gabinete, con quien vamos a hablar, por supuesto, de esto. De hecho, lo veíamos en el informe. Y de lo que se viene, candidaturas, paso, no paso, año electoral. Y esto tuiteó hace un rato Agustín Rossi, no sé si lo hizo él o su community manager, pero en su cuenta de Twitter vemos lo siguiente. Imitemos el ejemplo, 20 años Néstor Kirchner, si se puede ver achicándolo un poquitito, porque ahí se convocaba, y entiendo que Agustín Rossi va a estar, en la plaza del 25 de mayo. Ahí está, este 25 de mayo volvamos a la plaza para honrar el camino que nos marcó Néstor junto a Cristina. Volvamos a soñar en grande, volvemos a creer que un futuro mejor es posible. Día de lluvia, el 25 de mayo. Atención con eso porque Plaza de Mayo, aire libre, día de lluvia, jueves feriado y lo que se viene para ese día. Bueno, respecto de esto, recuerdo que Agustín Rossi nos dijo, bueno, hay que ver para quién acumula esa movilización. ¿Te acordás respecto a las dudas que había sobre todo? ¿Y quién la armaba? ¿Quién la armaba? Así que vamos a charlar, va a estar interesante la charla con Agustín Rossi, que se lanza ¿cuándo? Eso le preguntamos en un minuto. Bueno, hoy quizás en Desiguales. Bueno, hoy estuvo el presidente Alberto Fernández en Lavallol. Hoy es el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores de Fábricas Recuperadas. Quiero decir que mañana vamos a tener un informe específico sobre este tema muy interesante. Hay mucho por decir en este sentido. Y allí el presidente Alberto Fernández dejó definiciones también de cara al carácter que pretende tenga el armado electoral y la campaña electoral para octubre. Lo vemos. Por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a un irresponsable que habla de libertad cuando en verdad, y habla de cambiar el sistema cuando en verdad es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos. Y dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos lo mismo. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos. Sabemos de qué lado pararnos. Unidad hasta que duela, ¿no? Y esto lo dicen todos los actores del Frente de Todos. No se va a romper. No estamos planteando la división del frente. Ahora, lo que no hay todavía es una política electoral o una manera de llegar a agosto en la que todos estén de acuerdo, ¿no? El presidente Alberto Fernández sigue insistiendo con la metodología de las PASO. Hay otros candidatos que hablan directamente y uno de ellos es Sergio Massa, de un candidato único. Habló también en el día de hoy, lo hizo en al menos 2 actos, pero en uno de esos actos dijo lo siguiente.
van a entrar dólares que de alguna manera nos van a permitir mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad en pymes, ingresar a las pymes al mundo de la industria 4.0, pero también nos van a permitir fortalecer de alguna manera nuestras reservas. Y la verdad es que, como bien decía el Vasco, cuando cada uno de ustedes en una empresa se endeuda, no se endeuda para financiar la salida del fin de semana de los hijos, no se endeuda para financiar fiestas, se endeuda para capital de trabajo, se endeuda para mejora de productividad. Y la Argentina, cuando asume estos compromisos de deuda, lo tiene que hacer pensando en el desarrollo. Desgraciadamente, durante algún tiempo se tomó deuda para financiar fuga de capitales, para financiar fiesta. Y nosotros lo que tenemos... Muy bien, sobre este anuncio y otros más nos va a dar detalles y nos lo va a explicar políticamente Gaby Granata, que ayer no estuvo acompañándonos el domingo, pero está ahí aquí hoy, la directora periodística de BAE Negocios, para darle, insisto, un contexto a los anuncios de Sergio Massa. Y también está Néstor Espósito. Atención, ¿puede haber mañana novedad desde la Corte respecto de la intención de Juntos por el Cambio de impugnar a Gilles Frán en Formosa? En un ratito nos lo cuenta Néstor. Viene Iván Jagroski, también hoy a Desiguales, colega para hablar de política justamente. Pero vamos rápidamente con Agustín Rossi. Sí. Vamos al encuentro de nuestro invitado. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, de entrada apareciste en el informe sobre lo que se dijo de Guado, ¿no? De su tartamudez. A ver, quiero decir que habló la Asociación Argentina de Tartamudez, no sé si exactamente ese es el nombre, pero se manifestó, bueno, esta, digamos, discriminación que se vivió públicamente. Yo ayer cuando lo vi primero pensé que era una fake. Claro, que era mentira. Que era mentira, que no podía existir un personaje así en la Argentina que pudiese decir tremenda barbaridad, ¿no? Así que mandé a verificar si era una fake o era verdad. Y bueno, una vez que me dijeron que sí, que efectivamente Devinas había dicho eso y que TN lo había puesto en el subtitulado, expresé claramente mi condena al hecho. Y además después me resulta... Porque por ahí el descargo es, en Argentina hay libertad y cada uno puede decir lo que piensa. Digamos, bueno, pero lo que no puede decir si eso es estar en contra de la Constitución Nacional, porque todos tenemos derechos a elegir y a ser elegidos. Entonces, independientemente de cualquier otra consideración, además de que fuertemente es un acto de discriminatorio y denota el profundo odio que tienen determinados sectores de la sociedad argentina, que a veces salen o lo expresan de forma más elegante, de forma más coloquial, y a veces le sale la brutalidad que le salió a Levinas y que, bueno, que recogió, como suele suceder, digamos, ¿no? El repudio de todos nosotros y el silencio de los otros, digamos, no mayoritariamente. Por ahí se me escapó alguno, pero no he escuchado ningún dirigente opositor manifestarse en contra de una expresión de esas características. Entonces, a mí me parece que es una expresión fuertemente de odio y fuertemente discriminatoria por sobre todas las cosas, así que mi solidaridad con Guado. Ahora, nos llamaba la atención, Agustín, también el rebote de eso. Empiezan como a hacer doble clic en eso. Entonces, de repente hay identidades que sí pueden ser candidatos o candidatas y otras que no. O eventualmente, si hay una marca de origen, eso significa tal o cual cosa. Eso también es interesante, porque por ahí creen que están agregando algo, pero están yendo a algo mucho más profundo que parece que está por lo menos en el intento de disciplinar quién puede y quién no puede ser candidato. Bueno, qué sé yo, digamos, ¿no? A mí me parece que hay que plantearlo en los términos que lo que viene sucediendo en la Argentina, de que hay sectores de la sociedad que expresan fuertemente un odio hacia el peronismo, un odio hacia el kirchnerismo, que esta vez lo expresaron de esta manera, o que
otras veces, mayoritariamente, lo expresan sobre Cristina de otras formas, y así podríamos seguir sucesivamente, ¿no? Entonces, ellos se enojan cuando uno dice que esto es violencia política, y que todos estos discursos del odio después son los que generan una cobertura para que te aparezca Sabac Montiel y le ponga un revólver en la cabeza a Cristina, digamos, ¿no? Entonces esto es fundamentalmente... Por eso tampoco lo condenan, ¿no? Esto también pasa. Bueno, pero está pasando... No lo quiero generalizar porque si no lo van a tomar al revés, pero la violencia de la derecha en la expresión discursiva y avanzando hacia otros ámbitos, como han sido el atentado contra Cristina, el atentado con Nancy Pelosi en Estados Unidos y demás, es un hecho que está pasando no solamente en Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Agustín, ¿cuándo lanzas tu candidatura? El lunes. ¿En un acto? No, voy a hacer una cosa muy breve por streaming. ¿Por streaming? Anunciando que voy a ser candidato. ¿Te va a acompañar ya alguien? No. La verdad que me tomé el tiempo necesario que yo consideraba que tenía que tomarme para que llegue la decisión. Consulté con muchísimos compañeros a lo largo y ancho de todo el país, y creo que una candidatura como la mía puede interpelar a un sector del Frente de Todos, y bueno, vamos a trabajar para dar el primer paso y después obviamente construirla y ya pasar de la candidatura a una lista, ¿no? ¿Qué te distingue del resto de los precandidatos? A mí no me gusta definirme por los otros. Yo tengo claro qué es lo que hay que hacer en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Lo primero que tengo para decir es que es mentira que la Argentina a partir del 10 de diciembre del año que viene tiene que ir a un proceso de ajuste, de más sacrificio del conjunto de la sociedad, de más sufrimiento. El ciclo económico de la Argentina cambia en noviembre de este año, diciembre de este año. El año que viene va a ser un buen año para la Argentina. ¿Qué cambia en noviembre, Agustín? En noviembre, diciembre, porque empezamos a acumular genuinamente reservas con la cosecha fina, y porque el año que viene no vamos a tener los efectos de la pandemia y ya vamos a tener licuado el efecto de la guerra, que ha sido todo lo que nos ha costado más la importación de energía. Entonces el año que viene vamos a tener una balanza comercial que va a estar entre 20 y 25 mil millones de dólares favorable. Eso te va a permitir sostener reservas, te va a permitir tener una política activa sobre el sostenimiento del tipo de cambio. Si sostenés el tipo de cambio, vas claramente hacia un sendero descendente de la inflación. Si descendés la inflación, recuperás poder adquisitivo del salario. Entonces, lo que yo creo que lo que se tiene que discutir, porque las condiciones estructurales de la economía argentina el año que viene van a ser fuertemente favorables para nuestro país. Lo que hay que discutir es si ese crecimiento económico se lo quedan unos pocos o ese crecimiento económico es distribuido para el conjunto de los argentinos. Como digo, como suelo decir yo, me dicen que soy medio antiguo, pero o el crecimiento económico se lo quedan unos pocos y la mayoría de los argentinos con la ñata contra el vidrio, digamos, ¿no? O generamos políticas de redistribución, que yo creo que claramente es lo que hay que hacer. Hay que hacer eso, hay que reformar la Corte Suprema de Justicia. La verdad que si soy presidente no me gustaría gobernar un día con los 4 integrantes de la Corte. ¿Y cómo lo decidís? ¿Cómo lo decidís? Bueno, hay un proyecto de ley para ampliar. Bueno, pero no tiene los votos en el Congreso. Bueno, seguramente si ganamos las elecciones vamos a tener los votos en el Congreso. Pero hay que trabajar fuertemente para generar las condiciones para que estos 4 señores se vayan. Es así, no se puede gobernar con personajes que te ponen trabas permanentemente y que son parte del partido judicial. Hay que desconcentrar el sistema de medios, hay que retomar la ley de medios de comunicación, hay que actualizarla claramente. Es una ley que va a cumplir 15 años, desde el 2008 al 2023. Y lo otro que hay que tener como objetivo es el mercado del trabajo. Porque la realidad es que nosotros tenemos de cada 10 trabajadores en Argentina, 6 son trabajadores registrados. Es decir, son trabajadores que están protegidos y tienen derechos. Convenciones colectivas de trabajo, paritarias, tienen aguinaldo, vacaciones pagas, licencia por enfermedad y demás. Después tenés 4 que se dividen entre los no registrados y entre los monotributistas.
Y los monotributistas no tienen ninguno de los derechos que tienen los trabajadores registrados. Entonces, yo creo que los próximos 4 años son años en donde hay que empezar a imaginarse cómo se produce una ampliación de derechos entre los trabajadores registrados y los trabajadores que no están registrados, monotributistas, autónomos, fundamentalmente. Eso va a requerir recursos por parte Claramente. Claramente, ¿De dónde salen? como se requirió recursos para la asignación universal por hijo. ¿De dónde saldrían? Cuando tomamos la decisión de la asignación universal por hijo, ¿qué hicimos? Fue universalizar el salario familiar. Esto fue extender los derechos que tenían los trabajadores registrados a aquellos trabajadores no registrados. Bueno, hay que generar las condiciones y yo creo que la economía va a generar las condiciones como para generar políticas de esas características. Ahora, y además ese cambio son económico, claramente justas, digamos, ¿no? Porque me parece que hay que asumir las cosas. Yo digo, hay un trabajador que es monotributista y hay un trabajador que es trabajador registrado. Está sentado acá al lado, yo soy monotributista y este está sentado acá al lado. Cuando yo cobro el aguinaldo, miraba, agacha la cabeza. Entonces, si no vemos ahí que hay una injusticia, bueno, entonces hay que buscar la forma, digamos, ¿no? Hay que buscar la forma que eso se pueda llevar adelante y se pueda decidir. Esta mejora económica que planteás, sobre todo respecto al ingreso de dólares, por ejemplo, sí. ¿Viene con una renegociación o un cambio de los términos del acuerdo con el fondo o te permite hacer campaña sin mencionar o sin discutir los actuales? Yo creo que el acuerdo con el fondo tiene que estar permanentemente en negociación. Es lo que está sucediendo ahora. No es que no hay renegociación en el acuerdo con el fondo. De hecho, el acuerdo que se firmó, o la renegociación que se firmó originalmente, porque el acuerdo de Macri no planteaba ninguna cosa de esa, hablaba de que era un acuerdo dinámico y que en el caso de que sucediese algún hecho externo a la gestión económica se podrían revisar claramente cuáles son las metas. Entonces hay que sentarse y revisar las metas y ver cuáles son las metas posibles para llevarlo adelante. Me parece que esto es así, digamos, no recoge ninguna otra interpelación. Lo que yo quiero transmitirle a todos los argentinos es que es imposible hacer política económica en este país si no tenés reservas en el Banco Central. Es imposible. Quedás en una situación de debilidad enorme, pero no desde el punto de vista de la macro, desde el punto de vista de la micro. Porque si yo no tengo reservas en el Banco Central, tengo inflación. Y si tengo inflación, deterioro el poder adquisitivo del salario. Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reserva. 300.000 millones de dólares. Nosotros como mínimo tenemos que tener reservas netas de 35.000 millones de dólares. Pero ahí la pregunta es, las reservas que tengas en el Banco Central, si las destinás al desarrollo productivo de la Argentina o las destinás a pagarle al fondo y en qué términos. Pagar es una cosa. El desarrollo productivo de la Argentina es necesario. Lo que es necesario también es tener una mirada puesta sobre la acumulación de reservas, porque tiene que ver con la estabilidad de la economía en su conjunto. Esto es lo que digo que hay que hacer. Cuando vos ves los periodos de alta inflación en la Argentina, siempre han coincidido con bajo nivel de reservas en el Banco Central. Entonces, lo que tenés que buscar para empezar a estabilizar ese proceso es buscar una acumulación de reservas. Eso está íntimamente ligado a tener un shock de exportaciones. El año pasado tuvimos 88.000 millones de dólares de exportaciones. Año récord. Hay que llegar al 2027, 2028 en 120.000 millones de dólares de exportaciones. Ahora, eso significa que todas las actividades que generen productividad y que generen dólares en la Argentina tienen que estar potenciadas. Bueno, de esto es lo que se trata. ¿Cuál va a ser la diferencia, crees vos, entre los candidatos del Frente de Todos? Porque lo dijo que ha sentado Urtubey, las PASO, imagino que las habrá, eso es lo que vos decías, en el Frente de Todos, no discuten modelos de país. ¿Vos crees que eso va a ocurrir en el Frente de Todos? Bueno, obviamente que en términos generales uno va a tener modelos similares en el marco de una misma coalición. Las diferencias de modelos serán entre las coaliciones. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre candidatos del Frente de Todos? Bueno, no sé, yo voy a decir mis ideas. Después, si hay otro que tiene otras, las confrontaré. Pero si no, yo voy... No estoy pensando en cómo me voy a diferenciar de Scioli, de Massa, de Guado.
Estoy pensando qué es lo que yo creo y es lo que yo quiero. No quiero, digamos, mi posición en las PASO no es dialogar con los otros candidatos, es dialogar con la gente. Es tratar de transmitirle a los argentinos que puedo ser un buen presidente. Que voy a ser un buen presidente. Y para mostrarle que voy a ser un buen presidente, tengo que transmitir qué es lo que creo que hay que hacer, qué es lo que creo que va a ser la coyuntura, cómo creo que se tienen que resolver los problemas, cuáles son las demandas que va a tener. Bueno, esto es. Entonces, una cosa es ir a una PASO para ver de qué manera te chicañás con el otro, y otra cosa es tratar de hablar con la sociedad. ¿Y cómo pones esas reglas de juego de una interna? Y muy simple, nos juntamos nosotros tres y decimos, bueno, ¿qué son las cosas que no están permitidas? Golpes bajos, chicanas. Pero eso bueno, sí, no depende mucho de en cada política uno. Todos sabemos que es un golpe bajo y que es una chicana, digamos. Lo que hizo Levinas es una barbaridad, digamos, no puede existir. Descalificaciones personales. Debatamos ideas, debatamos propuestas, veamos qué cada uno tiene, qué puede llevar adelante. Me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata. Para mí, una PASO entre el Frente de Todos no es un diálogo entre los candidatos, sino es quién es el candidato que mejor dialoga con la sociedad. Que mejor escucha a la sociedad. ¿Coincidís en eso de Cristina de que es una elección de tercios y que hay que buscar el mejor piso para crecer desde ahí? Esta es una elección distinta. Distinta a la que hemos conocido siempre. Yo creo que una vez lo dije acá, digamos, ¿no? Si en el Frente de Todos hay PASO, si en Cambiemos hay PASO y están los libertarios, las PASO te van a dar 3 resultados. Primer resultado, quién es el que gana hacia el interior de cada coalición. Segundo resultado, qué coalición tiene la mayor cantidad de votos. Tercer resultado es quién es el candidato individualmente más votado. Ninguno de estos 3 resultados, o mejor dicho, los 3 resultados juntos, no te van a predeterminar cuál va a ser el comportamiento en la primera vuelta. Es decir, que las PASO no te determinan cómo te vas a comportar en primera vuelta. Casi estaría animado a decir que va a haber, es como si fuese otra elección, porque además, en la primera vuelta, los ciudadanos que votaron a los candidatos que perdieron en las coaliciones Tienen que ver a dónde van. tienen que ver dónde van. Después tenés un número de abstención mucho más alto en las PASO que en la primera vuelta. Y si tenés los votos nulos y demás, tenés más o menos un 45% del padrón que no va a estar representado automáticamente en los candidatos que pasen a las PASO. Entonces es una nueva elección. Hay quien dice, si Milei es el candidato más votado en términos personales en las PASO, ese lunes tenés un problema económico. No. Porque no van a determinar lo que pasa en la primera vuelta. El problema que sucedió en la elección anterior fue que las PASO se convirtieron en primera vuelta. Por la diferencia. Por la diferencia y porque eran 2 candidatos fuertes, que competían en cada, y no había competencia hacia el interior de cada una de las coaliciones. Y la primera vuelta se convirtió de hecho en una segunda vuelta. Entonces no va a ser así. Entonces vos me decís, bueno, no, conviene que el Frente de Todos tenga un único candidato porque entonces ese candidato va a tener mayor cantidad de votos. Pero puede ser que la coalición termine estando segunda. No sé, hay que ver, no es una elección fácil de pronosticar en la previa. O si no, decir, bueno, no tiene que haber más de 2 candidatos. Yo todas las encuestas que veo con 2 candidatos tenemos menos de 30 puntos. Le pone 4 candidatos del Frente de Todos, sumás 32, 33, 34, hasta 35. Para vos tiene que haber más de 2 candidatos. No lo sé. Digo que todas estas cosas están puestas en el marco del debate electoral que se está llevando adelante. Néstor. Veo que se imagina presidente de una Argentina con una economía distinta, una economía sin sequía, sin la secuela de la pandemia, con el gasoducto Néstor Kirchner proveyendo energía. Sé que es contrafáctico lo que voy a preguntar, si todas esas circunstancias se hubieran dado en este año 2023, ¿estaba la decisión política para hacer una Argentina diferente? Sin duda. Sin duda, si no, no hubiésemos dejado las condiciones estructurales para que esto fuese así. La verdad que hay cosas
que durante la gestión del gobierno del presidente Alberto Fernández se hicieron y cosas que nos faltan hacer. Ahora, si en el 2019 nos pedían trabajo, se generó trabajo en la Argentina. Tenemos los índices de desocupación sobre el final del año pasado, que es los últimos índices consolidados que tenemos, del 6,3%. Uno de los índices de desocupación más bajos, pero además con un dato. Tenemos menos desocupación en el interior que en el AMBA. En el AMBA tenemos 7%, en la región pampeana el 6,5%. Y por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en diciembre del año pasado teníamos 2% de desocupación. Y en Viedma, Carmen de Patagones, también 2% de desocupación. Y en Cuyo, 3,4%. Y en el noroeste argentino también 3,5%. Entonces, la política que se llevó adelante logró una cantidad de cosas que nosotros nos habíamos comprometido con nuestro electorado en el 2019. No, hicimos vivienda, hicimos obra pública, generamos puestos de trabajo, generamos crecimiento económico. Claramente no generamos el poder adquisitivo de esos puestos de trabajo que necesitábamos. Claramente tenemos un nivel de inflación que tenemos que bajar sin ningún tipo de duda. Ahora, si nosotros hubiésemos tenido hoy, no te digo, solamente los 20.000 millones de dólares que nos faltan de la pandemia, no tendríamos esta inflación. De la sequía. De la sequía, no tendríamos esta inflación. Con seguridad. Ahora, la pregunta apuntaba a que si esas circunstancias económicas que se prevén para el año que viene se hubieran dado en este 2023, ¿hoy el candidato sería Alberto? No lo sé. No lo sé. Gaby. Usted recién planteaba, me sumo a lo que recién comentaba Néstor, respecto de ciertos indicadores que van a ser o se prevén positivos a partir de noviembre. Mientras tanto, falta un semestre de gestión. Usted es jefe de gabinete. No sé si seguirá haciéndolo a partir del lunes o convivirá su candidatura con la jefatura de gabinete hasta que sean las PASO. Es el único que le dicen que tiene que renunciar. No, es una pregunta. No, pregunto, digo. A nadie le dijeron que tienen que renunciar. A mí sí, parece que Massa la tengo alquilada. Massa dijo que no podía. Bueno, Massa dijo que no tenía, que no podía, digamos. No. Todavía no dijo que nadie le dijo a Massa, si tenés que ser candidato no puedes ser ministro. Bueno, no importa. ¿Hay un como reproche, jefe de... Perdón, ¿hay un reproche por ese renunciamiento? Sí, fue el único que cumplió la regla. Y así. Sí, no me gustó que me echaran por televisión, sí, no me gustó. Ahora, como jefe de... Me valoro a mí mismo, que a pesar de que no me haya gustado, siempre dije en toda esa campaña electoral que me fui, que los líderes del espacio eran Alberto y Cristina, y no me peleé ni con Alberto ni con Cristina. Gaby, dale. Usted planteó algunos indicadores que en este momento son muy negativos. Habló del 40% de empleados sin registrar. Bueno, las cifras de desempleo son bajas, pero hay muchos trabajadores registrados con salarios bajo el índice de pobreza. Usted, como jefe de gabinete, ¿ve factible la posibilidad de un bono generalizado para los trabajadores para superar la negociación paritaria individual o por ramas y también para alcanzar a quienes no tienen empleo registrado? Sí, esa es una pregunta para el ministro de Economía. La realidad es que en un momento de tanta sensibilidad económica, ustedes han visto que la concentración de todos los anuncios económicos la lleva adelante el ministro de Economía y a mí me parece que está bien. Digamos, no es el ministro de Economía el que tiene que disponer si hay recursos o si cree que una decisión de ese tipo favorece la evolución económica que él está llevando adelante. En todo caso, el rol como jefe de gabinete es disponer la orientación de esos recursos, pero previo tiene que haber una decisión del Ministerio de Economía. Si usted me pregunta, ahora el gobierno está preocupado en ver de qué manera toma decisiones que recuperen el poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, claramente, y hemos tomado decisiones. Hemos aumentado el piso de ganancias, hemos eliminado del cómputo del impuesto de las ganancias las horas extras y otros suplementos no remunerativos. En el otro extremo de la escala salarial hemos aumentado un 35% el componente alimentario de la tarjeta de la asignación universal por hijo, así que claramente que es una preocupación de nuestro gobierno. En realidad, cuando usted se fija en ese 60% de los trabajadores registrados, de punta a punta,
en general empatan, le ganan por muy poco o pierden por muy poco con respecto a la inflación. Lo que pasa que, como la actualización paritaria no es todos los meses, sino que suele ser trimestral, en el medio hay meses que claramente terminan estando más complicados. El otro sector de la sociedad, los trabajadores no registrados y los monotributistas, bueno, es otra cuestión donde yo creo que claramente hay que tener una mirada mucho más presente, digamos, ¿no? Agustín, antes de que te vayas, te quiero preguntar por el acto del 25 de mayo. Entiendo que vas a ir, ¿no? Sí. Tu tuit así lo explica. ¿Se invitó a todo el gobierno? Porque desde bueno, el presidente convocó. También convocó el presidente. El presidente convocó, el mismo... Cristina estuvo en la tele cuando el jueves. El jueves, el viernes a la mañana, el presidente convocó y después creo que la mayoría de los ministros nos sumamos a esa convocatoria al presidente. Yo creo que es un acto que nos debíamos. Es un acto que, si bien tiene el dolor de que Néstor no está, es un acto en algún lugar festivo para nosotros, porque hace 20 años, ese 25 de mayo del 2003, empezó una etapa. Néstor abrió el camino y detrás de él vinimos todos, y yo creo que fueron los años más felices, los años más lindos para la mayoría de los argentinos desde el gobierno de Perón y de Eva Perón, digamos, ¿no? Entonces me parece que vale la pena el recuerdo, y yo creo que espero que el agua no nos no frene que vaya mucha gente, pero va a ir mucha gente, y creo que además va a ser para nosotros un acto unitario del Frente de Todos, y yo creo que eso también va a estar muy bueno desde todo punto de vista. ¿Ese espera que sea el sentido político, el mensaje político concreto en esta coyuntura del acto? Bueno, así lo ha dicho Cristina, ¿no? Y así está la convocatoria. Creo que el hashtag con el cual convoca Cristina, imitemos a Néstor o algo por el estilo, me parece que ese es el sentido. Refrendar la unidad. ¿Cómo? Refrendar la unidad. No, el sentido es recordarlo a Néstor. Creo que lo bueno siempre tiene un anclaje político en el presente, ¿no? Bueno, eso también se lo dará Cristina, pero creo que sí, que un acto unitario fortalece sin ninguna duda las expectativas, la potencia, si se quiere, de nuestro espacio político. Gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes. Y el lunes, entonces, por stream se lanza como candidato. Gracias. Y va a seguir siendo jefe de gabinete. Sí. Esta vez sí. Espero que si me echan, que no me echen por la tele. Lo tengo al lado al presidente, le voy a decir, bueno, mirá, si necesita que me vaya, decímelo acá, digamos, ¿no? Gracias, Agustín. Gracias. Bueno, nos vamos al encuentro de Gaby Granata, así analizamos un poco las medidas de Massa en este contexto. Cuando venga Massa y confirme que es candidato, también le vamos a preguntar, ¿no? No vino nunca Massa todavía, así que lo seguimos esperando al ministro de Economía. Sí, lo invitamos. Muchas veces lo invitamos, pero no ha venido todavía a Desiguales. Gaby, todo tuyo. Bueno, recién decía el jefe de gabinete algunas de las medidas que se estaban tomando. Me parece que el ministro de Economía estuvo bastante activo en las últimas semanas para tratar de ir cubriendo o tratando de mejorar algunas situaciones, porque tienen que atravesar todavía un largo desierto hasta que se generen condiciones económicas más favorables, que van a ser efectivamente hacia fin de año e incluso el año que viene, porque va a haber menos utilización de divisas para importar energía, se empieza a funcionar el gasoducto. Pero mientras tanto vos tenés una situación muy compleja, con una inflación que no está controlada y con un consumo que ya había empezado a mostrar desaceleración y ahora se está profundizando por producto, ¿no?, de la inflación y de que los salarios no están acompañando esta inflación. Cuando recién hablábamos de salarios, es cierto que en promedio los salarios registrados te pueden dar un poco por encima, pero también tiene mucha incidencia el salario público, que creció más que el salario privado, y no son situaciones homogéneas. Entonces, acá en los casos de los promedios, como los pollos, digo, uno come 2 y otro no come nada y no comió uno. El salario público ganó por 3, el salario registrado empató, se dice en promedio, pero perdió mucho, casi 20 puntos, en la medición que se puede hacer de informales, pero siempre promedios, digamos. Está claro que si vos pones un corte de ingresos, hay una franja muy importante que le está resultando difícil cubrir sus necesidades. Ahora, Gaby, si tenés medidas dedicadas al consumo, como es el tema de la tarjeta de crédito y
y alguna otra cosa más de las que se vienen haciendo. ¿No te empuja eso la demanda de dólares en términos de lo que eventualmente se consume? Mira, hay lo que se anunció hoy es que, creo que ahora lo vamos a ver, es la ampliación de los límites de financiamiento y lo que busca Ahí es está, mira, no Gaby. retraer el consumo. Si quieren, ahí lo vemos. Sube un 30% sobre el límite actual y un 25% para las compras en un pago. Esos son los anuncios de hoy con compras con tarjeta de crédito. Sí, que es un anuncio bastante complejo, además, porque no es que está unificado y que el Ministerio de Economía o el Banco Central puede decir el límite es tanto, porque eso depende también de la calificación crediticia de cada uno. Claro, es individual, entonces hay una recomendación general, porque hay muchos bancos que no actualizaron los montos, ni por inflación, ni por ingresos, ni siquiera, bueno, si vos ves el valor de cualquier bien durable que podés comprar en cuotas, hay muchas tarjetas de crédito que tienen un límite de 250, 300 mil pesos para financiar, tenés 2 consumos y ya no podés comprar nada más, porque hasta que se verifique todo, se vaya limpiando el saldo, no podés seguir comprando. Entonces, lo que busca es, en cierto modo, facilitar que siga habiendo consumo, porque también es cierto que hay un sector de la población que tiene un monto marginal que no le alcanza para hacer ni un gran ahorro ni destinarlo a grandes cosas, pero sí para consumos de reposición y eso te permite mantener. El tema de los dólares, vos ahí lo tenés anclado con otras medidas, las medidas de cómo acceden las industrias para importar, para fabricar, que no es lo mismo que importar para guardártelo o fugarlo. Entonces, si vos vas ajustando también el tema de cómo accedes al dólar para poder producir y si existe realmente un control respecto de a dónde va destinado y que esa misma empresa no esté generando activos externos o que no esté teniendo créditos o operando en los mercados financieros de cambio, podés llegar a hacerlo. Son medidas muy complejas, pero está claro que el gobierno lo que no quiere es frenar el consumo, desacelerar la economía, que ya bastante dañada está. Bien, bastante clase mediera la medida, ¿no? Sí, esta sí, pero también tuviste las últimas 2 semanas algunas medidas un poco más para los sectores de menos ingresos, la ampliación de el reintegro de IVA para tarjeta alimentar, por ejemplo. Clase mediero también fue la suba del mínimo no imponible de ganancias y algunas de empresas, sobre todo pymes, como las que se anunció hoy, de 130 millones de dólares para financiar innovación. Que eso se anunció más temprano, por la tarde. Sí, lo anunciaron, lo de las medidas de tarjeta de crédito se anunció pasada a las 7 porque hubo reunión con los bancos para poder pasarle un poquito la ristra y aplanar las medidas. Gracias, Gaby. Bueno, enseguida venimos con Néstor y a ver si mañana puede haber novedades, insisto, desde la Corte respecto del intento de impugnación de Gildo Infran de Juntos por el Cambio. Sí, una nota vamos a hablar con el ministro de Gobierno, entiendo, de la provincia de Formosa, bueno, para ver también qué se responde, ¿no? Desde el gobierno de Gildo Infran. Vamos, a Levin. Vamos, por favor. Nos espera alguien que no sé si conoces muy bien. No sé. Es el señor Iván Jagroski, no sé si lo vi alguna vez en mi vida. Director de Cenital. ¿Cómo anda, Iván? ¿Todo bien? Gracias por venir. No vino a adelantar el off the record newsletter de Cenital de mañana. Puede ser. Jagroski, por eso vino el lunes a la noche. Exactamente, ¿no? Sí. Hay algunas cosas igual interesantes que pasaron cuando ustedes estaban recién conversando. ¿Pasaron cosas fuera de acá? Sí. No quiero... ¿Cómo que? No, por favor. El comunicado, un comunicado bastante direccionado, diría yo, del Frente Renovador, una reunión entre Máximo Kirchner y Cecilia Moró y los representantes del Frente Renovador en la Cámara de Diputados. Todavía están ahí, hablé con alguno de ellos recién, en el que... Acá está, mira. Tenemos el comunicado. Impresionante. Hace 3 años el Frente Renovador fue parte fundacional de un espacio político que nació del compromiso y la generosidad, hablamos del Frente de Todos. En el 2019, la candidata de mayor representatividad, hablamos de Cristina Kirchner, se dio espacio y de la misma manera todos cedimos para construir la coalición del Frente de Todos. De cara a estas elecciones, aspiramos a que se manifieste el mismo espíritu de unidad y generosidad para construir una estrategia competitiva, una estrategia que surja de la capacidad de entender el voto estratégico que se expresa entre las PASO y la primera vuelta, y entre la primera y la segunda vuelta. Estamos convencidos y convencidas de que no existe orden económico si no está acompañado de estabilidad política. Con ese convencimiento es que el Frente Renovador ofreció a uno de sus mejores cuadros para presidir el Ministerio de Economía en uno de los momentos más álgidos y delicados, cuando muchos hablaban de Asamblea Legislativa y helicóptero. Se abandonó la comodidad del diálogo parlamentario para pasar a la acción.
logrando contener la crisis. Esto en un punto es, bueno, che, ojo que pusimos todo y dimos al mejor de los nuestros. Sí, también lo del orden político, ¿no? ¿Qué significa no queremos paso? Me imagino yo. Está dirigido, si tuviera un receptor con nombre y apellido, se llama Alberto Ángel Fernández, el hombre A Iván le gusta mucho decir segundos nombres. al que está dirigido el comunicado. ¿Por qué? Porque hubo alguna conversación aparentemente que, no sé si diseñó el discurso de Cristina o diseñó el discurso del Frente Renovador o se diseñaron mutuamente, pero ambos detectan después de las PASO, me decían, bueno, después de las PASO empezaron los problemas. Y yo de las PASO 2019. Claro, cuando alguien me decían después de las PASO, claro, después de las PASO 2019, digo, se remonta. Y en ese marco, lo que fue, en realidad, por supuesto, es una concatenación de hechos en los cuales identifican en aquel momento lo que fue el desarme de esa mesa política que venía gestándose. Algo dijo Cristina Kirchner en el reportaje con Pablo Dugan. Y es el mismo argumento que dan desde el Frente Renovador. ¿Cuál es el problema hoy? Hubo algo que molestó mucho, que pasó, no digo desapercibido, pero que se vio poco, que fue una declaración del presidente de la Nación en La Pampa después de las elecciones, cuando estaba acompañando a Sergio Silioto. Le preguntaron sobre las medidas de masa y Alberto Fernández dijo, me gustaría, voy a opinar cuando las presenten, no cuando la lea por los diarios. Es verdad, lo escuché. Esa fue una declaración. Después, la persistencia frente a las PASO y el argumento sobre la imposibilidad de competir por una inflación descontrolada. Eso ven, lo que yo sé, probablemente haya otras cosas, en el Ministerio de Economía. Diría que en las últimas semanas cierto fastidio con el presidente se vio incrementado y tuvo también como un episodio muy significativo, que eso lo vimos todos, no fue algo privado, que hubo una comitiva de Estado, la que fue incluso el invitado recién, precandidato a presidente, fue Daniel Scioli, precandidato a presidente, fue Sergio Massa, precandidato a presidente, estaba el presidente de la Nación, y me estoy olvidando de alguien, estoy cometiendo una injusticia y lo lamento, pero había creo que otro precandidato a Brasil, y volvieron... No. Y, fue el ministro, estoy casi seguro que fue el ministro del Interior, no recuerdo quién fue, pero la foto en el avión está. Iban con la idea de rubricar algún tipo de acuerdo. Santiago Cafiero estaba. Obviamente, sí, Santiago Cafiero estaba también. Y se volvió con las manos vacías, es decir, una comitiva de Estado con precandidatos a presidente y un compromiso de Lula en el que Lula dijo, si ustedes lo recuerdan, mi amigo Alberto Fernández se va sin plata, pero más tranquilo. Que si no hubiera sido una relación de afecto como la que tienen ambos presidentes, uno diría que fue un corte de manga, por decirlo de una manera elegante. Pero bueno, lo traigo recién porque ocurrió esto cuando estábamos... Ahora, en paralelo vos decías, ahora están reunidos Máximo Kirchner y Cecilia Moró en la Cámara de Diputados. Ahí está la foto. Sí, esta era la foto anterior. Exactamente. El viaje a Brasil. El viaje a Brasil, sí. No, había dicho, está bien, los precandidatos a presidente. Excepto que lo tengas a Vito Bello como se lo ve a Julio Vito Bello, el secretario general de la presidencia, aquí a la izquierda de Agustín Oscar Rossi. Lo que decía es que hasta hace instantes estaban todos reunidos, algunos de ellos siguen en sus despachos, pero ya resuelta la reunión. Pero vos lo que decís entonces, el mensaje es ordenemos el decir, tratemos de cuidar el orden político, y eventualmente una insistencia por unas no paso, o eso es al margen de este mensaje que leímos recién. Bueno, en el caso del masismo está claro que no quiere paso, ¿no? Eso lo ha dicho en más de una ocasión. Ahí empiezan a haber diferencias entre actores que hasta hace instantes podían tener coincidencias, que no significa que estén peleados, sino que entienden estrategias electorales distintas. Es decir, yo hablaba con algunos de los gobernadores del NOA y del NEA que insistían que tenía que haber lista de unidad y ahora, conforme pasan las semanas, teniendo en cuenta que se instala Guado de Pedro, que Massa está instalado por su propio peso, dicen, bueno, a lo mejor sería importante para ver todas las opciones que haya una paso. El argumento, obviamente, que yo creo que tiene asiento en la realidad, que sugieren desde Economía, es, bueno, una paso donde, estoy bartoleando nombres, pero Milei saca 25 puntos y el candidato, y hay dos candidatos del Frente de Todos que pueden salir tercero o cuarto,
puede generar una inestabilidad del punto de vista Rossi se lo preguntábamos a Agustín Rossi, él decía, no porque la PASO, a diferencia del 2019, no define nada, y eventualmente una más amplia, digamos, convocatoria de precandidatos en las PASO puede generar un número más importante para la fuerza política. Claro, lo que pasa es cómo lee después. Ahí, por supuesto, insisto con esto, Rossi tiene una mirada y probablemente Massa va a haber tenga una otra. disputa por la lectura del lunes. Exactamente. Hoy me parece que el punto, lo que ven, hay mucho, yo quiero tener cuidado en las palabras que uno usa porque hay mucha fricción en el frente de todos y no estamos hablando, por más que haya declinado su candidatura, del presidente de la Nación, pero hay muchas fricciones entre el Ministerio de Economía y la Casa Rosada y ven, obviamente esto la Casa Rosada lo niega, es decir, lo que plantea el presidente habitualmente es yo lo que quiero es garantizar la competencia. En el Ministerio de Economía ven otra cosa, ven como no hay un horizonte después del 10 de diciembre en términos políticos, ni para el presidente, ni en términos de armado estructural me refiero, después desconozco cuál será el devenir, y de la estructura política, ven una dinámica en la que lo que se está haciendo es generar algún tipo de incomodidad por el mero hecho de incomodidad. Usan otra palabra que no es la incomodidad, que yo quiero tener cuidado, repito, porque son off y en los off a veces se libera. Claro. Ahora, y Juntos por el Cambio, porque los que leen, Iván, los invito a que se suscriban al newsletter de verdad, que es leído por toda la política argentina, cuando digo toda es todos los colores. ¿Alguna vez que te hago un buen centro, viste la cara que me pone? No sé, no sé si me agradece no sé si le da un poco un poco de calor. Claro. Basta. Entre la gente entre Caruso que no le quiere que diga nada y este que le da un... Claro. La ligamos todo, es increíble. Claro. Una Trujillo auténtica. Hasta cuando digo algo bueno se enojan, no puedo decir nada directamente. Nadie, bueno, Lucía. puso cara. Pero digo, Juntos por el Cambio, que vos estás con gente de Juntos por el Cambio, ¿qué opina de todo esto? Digo, ¿se friega las manos y dice qué quilombo que tienen, perdón por la palabra, o saben que internamente ellos también están bastante complicados? No, hasta hace un tiempo era Disney para Juntos por el Cambio, hasta fines del año pasado, principios de porque era ver cómo el gobierno está en una lógica medio antropofágica, ¿no? De desintegrarse a sí mismo. Ahora, el lío que tiene Juntos por el Cambio, que incluso hubo una reunión, estoy spoileando todo, que hubo una reunión el domingo entre Cristian Ritondo y Diego Santilli en un restaurante conocido de la capital federal. Ritondo, que era número puesto. Para gobernador de Patricia Macri Bullrich, le había dicho a Ritondo en una infinidad de ocasiones que iba a ser el candidato a gobernador de Bullrich. Lo hicieron acumular un montón de cosas, no solamente estructura política y votos. Y en la última curva hay un dicho popular que yo no lo voy a decir porque me parece mal gusto, pero no fue el primero que se enteró de esto, fue uno de los últimos, de que Grindetti iba a ser el candidato a gobernador, y está muy enojado Ritondo. Hay una frase interesante de esto, por un tema central, digamos, cuando vos vas a una precompetencia podés ganar o perder, eso lo tiene todo el mundo claro. Macri, a mí alguien me ha dicho, Macri no lo va a elegir nunca a Ritondo y va a tratar de cagarlo a Santilli porque los dos vienen del peronismo. Y Macri es, ante cualquier otra cosa, antiperonista. Me parecía una simplificación, desconozco si fue ese el vector, digamos, que hizo que esto terminara de esta manera. Lo que sé es que el Tati Bernet tenía una frase que es, creo que lo que más le molesta, en este caso lo que me dicen que más le molesta a Ritondo, que es, el problema no es perder, sino la cara de sonso, dice otra cosa que te queda. Y había una sobreventa por parte de ese dispositivo que iba a ser el candidato a gobernador. No está tan fastidioso Ritondo porque es su amigo Néstor Grindetti el que va a ser candidato a gobernador. Si era Javier Iguacel o Joaquín de la Torre, probablemente hubiera terminado con la decisión, digamos, con la ida de Cristian Ritondo del esquema. Yo creo que parte de la decisión de Bullrich tuvo que ver con que no hubiera un crash definitivo. ¿Pero por qué le elige a Grindetti? Porque eventualmente para polarizar, si es que efectivamente es lo que garpa en esta elección o que le garpa en función de la característica que tiene Patricia Bullrich, Grindetti es el que menos mueve en esos términos, en términos de emocionalidad política, insisto, que arranquea bastante. Sí. ¿Por qué lo elige a Grindetti? Primero porque eso lo garantiza Bullrich, ¿no? Y en el tramo de la boleta donde va el gobernador, es muy difícil que empuje para arriba a un gobernador al presidente. Es más probable que el gobernador, claro, que el gobernador sufra la derrota de su candidato, por más que en el 1 a 1 sea el que más mide.
Hoy Santilli lo triplica, cuadriplica a Grindetti en el mano a mano, pero arriba, en la boleta presidente en la provincia de Buenos Aires, los números que veo yo, Larreta todavía está arriba de Bullrich, pero para nada cómodo. Es decir, con esta tendencia perfectamente podría Bullrich terminar ganando en esa categoría. Y las PASO, incluso si Kicillof desdobla, van juntas. Claro. Entonces, si las PASO van juntas y Bullrich le gana a Larreta, es decir, Grindetti le gana a Santilli, y Kicillof sabe que esa posibilidad existe, perfectamente, hoy no es un escenario, no es el escenario más probable, pero está lejos de ser improbable. Si quiere garantizarse el triunfo en la provincia de Buenos Aires y desdobla, para Kicillof competir con Grindetti es mucho más amable que competir con Diego Santilli en un mano a mano de elecciones desdobladas. Recordemos, es una decisión que puede tomar después de las PASO. Efectivamente. Claro. Vos decís, ¿qué le trae Grindetti a Bullrich que no le trae Santilli? Bueno, yo creo que estructura en la provincia de Buenos Aires, intendentes de la primera y de la tercera sección electoral que están en ese armado político, y una narrativa de gestión que se la podría haber dado también de la Torre, es decir, son dos que ya fueron intendentes, claro. Que no se la podía dar, de gestión ejecutiva me refiero, que no se la podía dar el resto. Ahora volvemos un cachito a la provincia, pero nos quedamos en Juntos por el Cambio. ¿Cuán en riesgo crees que está la gobernación de la ciudad para el PRO? Depende cuál sea la dinámica de esta semana. A mí lo que me dicen es que la famosa encuesta va a estar y Jorge Macri. Exactamente, va a estar lista antes del fin de semana o durante el fin de semana. Nadie cree ¿Es que... una encuesta que ya saben cómo da? No, por lo menos no me lo dicen a mí. Yo lo que creo es que no saben cómo da, pero que no importa. Porque porque la encuesta lo que va a hacer, creo yo, lo que va a terminar ocurriendo, el problema de arriesgar estas cosas en televisión y en esta era es que todo queda grabado, pero que le va a dar en esa polinómica de la que habla el PRO, que es intención de voto, imagen positiva, potencial de crecimiento, cantidad de rechazo, etcétera, 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 se hace una batidora y se genera un resultado. Eso, que no voy a arriesgar cómo va a dar, pero creo que todos sabemos cómo nos parece que va a dar, va a justificar un acuerdo político. Es decir, no es que la encuesta va a determinar el volumen de o evita una ruptura o un mal paso, digamos. Exactamente, le permite a alguno de los dos, posiblemente a Rodríguez Larreta. El que pierda no tenga la cara de Ritondo. Exacto. Okay. Yo lo que creo ahí es que, digamos, por ahí la gente esto no tiene por qué saberlo, pero y a veces hasta a nosotros se nos escapa, pero es tal el volumen de lo que representa en todo orden la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es... De poder, decís vos. De todo, que es absolutamente imposible, no hay una sola posibilidad que alguien serio defina una candidatura de alguien que se va a quedar con la Ciudad de Buenos Aires, no solamente con lo que representa la Ciudad de Buenos Aires, sino con el potencial que representa la Ciudad de Buenos Aires por una encuesta. Si Larreta es presidente, el 75% de los jefes de gobierno fueron presidentes de la Nación. O sea, imagínate... el que gana está en condiciones de... El que gana automáticamente es precandidato a presidente en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Con lo cual no se va a definir por una encuesta. Pero Lustó está bien o no en los números. Sí, claro, sí. Lustó, de hecho, si como dijo en algún momento Jorge Macri, iban dos candidatos del PRO y Martín Lustó podía, estoy exagerando por supuesto, repartir ministerios en ese mismo instante. Como eso no va a ocurrir porque nadie se suicida en política, o por lo menos nadie se suicida en las vísperas. Intencionalmente. Exactamente. Creo que con toda certeza va a haber un solo candidato del PRO y que con toda la estructura de acuerdo político, es decir, no solamente de la estructura, me refiero en términos de recursos, sino con el apoyo político de Larreta, de Bullrich, de Macri, de Vidal, que es lo que va a obtener el candidato único del PRO, bueno, ahí ya es una elección para Martín Lustó mucho más difícil. Y Milei, porque no hablamos de eso y todo el tema medios de comunicación, redes sociales, encuestas, es como que sigue levantando. Yo honestamente creo, esto siempre lo digo, también quedó grabado en televisión, que no va a traducir esa intencionalidad de votos en votos. Yo dudo que saque más de un 20%, me parece una barbaridad a nivel nacional. Eso lo conoceremos en agosto. Pero no sé qué crees vos con respecto a lo que puede traducirse realmente en Javier Milei. Dale, decilo, ya está. No, no quiere tampoco quedar pegado. Quiero hacer un agregado.
Iván, además de su capacidad de análisis político, está trabajando muy fuerte en lo que yo creo es el modo en que la política se comunica o los medios y este momento de la política. Por lo cual es interesante tu mirada desde ese lugar también, ¿no? Sí, hay un caso que para mí lo grafica bastante. Estuve hace 2 semanas en uno de los búnkers de la campaña de Milei con alguien que forma parte muy cerca de la campaña de Milei. ¿Tiene una buena estructura de campaña? Bueno, a esto justamente iba, ¿no? ¿A qué le llamamos estructura? ¿Qué quiero decir? En la campaña había un muchacho de no más de 25 años, diría sensiblemente menor, pero uno trata de, viste, en las edades yo no soy muy dúctil para eso. Y entonces yo empiezo a preguntar, y dice, bueno, él tenía la cuenta X, no quiero tampoco exponer a nadie porque fue un off, pero él tenía la cuenta X, que hasta que llegó a la estructura... ¿Cuenta de redes una cuenta de sociales? YouTube, Okay. De que YouTube. tenía 10 millones de reproducciones por mes, ¿no? Es un montón. Que ya era una barbaridad esa cantidad de reproducciones. Yo supongo que son reproducciones más las externalidades que generan esos videos, no lo pregunté bien, pero no importa, el número es muy importante. ¿Y qué era? ¿Alguien inorgánico? No, era alguien que lo había hecho solo, ¿no? Por... amor. Sí, porque veía... Yo coincido con la vicepresidenta, digamos que el tercio es la bronca. De hecho, es más, creo que hay algo interesante, que es que tal vez el votante más de derecha en la Argentina está representado en Bullrich y no en Milei, porque el votante de Milei es mucho más Derecha heterogéneo, ¿no? ideológica, digamos. Claro. Y entonces, en ese marco, dice, no, cuando vimos eso lo trajimos a la campaña. Y ahora el canal tiene, sáquenle el IVA si quieren, no importa la cantidad, dice 30 millones de reproducciones. ¿Qué quiero decir? Yo fui, entre comillas digo, víctima de esto porque fui a un programa de radio, conté, esta es la información que tengo yo, puede estar equivocada, que es que Milei estaba en 30 puntos en Córdoba, 35 puntos en la ciudad de Rosario, siempre como candidato a presidente, no sus candidatos ahí, 30 en Mendoza, en fin, con números importantes en grandes centros urbanos. Y entonces, uno siempre tiene la gimnasia de tratar, yo tengo más dificultades por mi manera de ser, pero de llegarle a un público más joven, ¿verdad? Bueno, en grupos de lo que podemos llamar civiles, es decir, gente completamente despolitizada, empezó a llegar material mío de gente que jamás había, que eran videos de TikTok, ¿no? Donde estaba ese recorte en cuentas vinculadas, no sé si orgánico o inorgánicamente a la campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Milei logra con alguno de los partidos que rubricaron la Constitución de la Libertad Avanza ante el juzgado de Cervini y de Cubrí, hay uno muy importante que es el Partido Renovador Federal, que estuvo muy vinculado a Joaquín de la Torre en un momento hasta que perdió, él dice que perdió, quién sabe, el control de los convencionales bonaerenses, pero que tiene a José María Videla, creo que es su nombre, nada que ver, que fue el que viajó a hacer un acuerdo en Jujuy por la Libertad Avanza, que es un partido con estructura. Hay algunos candidatos que no son peronistas y que no son radicales o que no tienen al peronismo o al radicalismo que necesitan partidos que le den estructura. Bueno, hay algunos de estos partidos, este partido lo apoyó en 2013-2015 a Sergio Massa y ahora está con Milei, porque son partidos que son herramientas, son como un martillo, digamos, ¿no? Un día lo puede usar un candidato, otro día lo puede usar otro. ¿Por qué digo esto? Porque si esto efectivamente transcurre y Milei tiene esa famosa capacidad territorial que te permite tener fiscales, gente que reparta tus boletas, pero no por el robo, sino justamente por lo contrario, por el vector positivo que tiene ese sentido militante, ese sentido de estructura política, yo creo que estamos ante un caso parecido al que fue, podríamos estar ante un caso parecido al que fue el de Kast en Chile, que es alguien que sin estructura territorial, institucionalmente hablando, es decir, sin intendentes, sin gobernadores, sin alcaldes, etcétera, se llevó puesto al sistema político hace 3 semanas en Chile. Y ahora te va a hacer la nueva constitución. Entonces, digo, es obvio que Milei mide 26, 25, 28, 30 puntos y ya entró al balotaje, como dicen las encuestas. No, claro que no es obvio. Es obvio que porque le fue mal en las provincias, eso se va a replicar nacional, es mucho menos obvio eso. Con lo cual yo veo un signo de interrogación, pero una figura que cuando uno ve el deterioro del gobierno, que no lo capitaliza Juntos por el Cambio, eso a algún lado se va y no es solamente al indeciso, que ahí está el otro punto. Y ustedes me dicen si sigo o paro. Dale, cerramos. Cierro, cerramos, sí. que es
Uno no sabe qué cantidad de votos de Milei son de Milei y cuánta es gente que se descarta el compromiso a la hora de responder una encuesta. Pero uno tampoco sabe cuánto de los 30 votos de indecisos es gente que, y cuando digo no sabes, literalmente no sabe, o que le da vergüenza decir que vota al Frente de Todos por esta experiencia, o que le da vergüenza decir que vota Juntos por el Cambio por la experiencia de Macri, o que le da vergüenza decir que vota a Milei por lo que representa a Milei. Con lo cual, o efectivamente que no sabe. O que no va a ir a votar. Que eso es que por ahora no se está replicando de una manera con mucho volumen en las provincias. Con lo cual digo, para mí en esos dos porcentajes, que juntos es más o menos el 30% de la población, es donde se va a definir la encuesta y es prácticamente el día de la elección o poquito tiempo antes de la elección. Iván, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias, Yagros, por haber venido. Por favor. Bueno, nos vamos a ir a un corte y al regresar ya está en línea el ministro de Gobierno de la provincia de Formosa. Mañana, insistimos, ahora nos cuenta Néstor, puede haber novedades desde la Corte respecto al pedido de impugnación de Infran de Juntos por el Cambio. Corte y estamos con eso. Premios Cóndor de Plata. El galardón a lo mejor del cine argentino. Viví la gran fiesta con grandes nominaciones en todas las categorías. Premios Cóndor de Plata. Conduce Gabriela Radiche desde el Teatro 25 de Mayo. Este lunes a las 0:30. Televisión Pública. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAV, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAV y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. ¡Basta, Chori! ¡Basta, Chori! ¡Andate! ¡Andate! No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Toma Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Chao, Chori, te amo. ¡Mua! Descubrí la experiencia Bimbo Artesano. Esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano. Más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAV creó el nuevo DAV Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de DAV a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo DAV Real Poder de las Plantas. Revolución de ofertas Carrefour. Hasta el martes, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos en polvo, suavizantes y shampoo. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cacao, caldos y sopas. Además, cuarto trasero de pollo congelado a 369 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedila del Santander. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Ella soñaba con ser la estrella más grande del fútbol. En Bimbo soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos. Estamos al aire, ¿eh? En Desiguales tenemos información, una comunicación además con Formosa. Ya vamos ahí con el ministro de Gobierno. Pero antes, Néstor, ponernos un poco en contexto sobre la Corte Suprema y la provincia de Formosa. Mañana, eso de las 10 de la mañana, la Corte Suprema va a celebrar su acuerdo semanal en una semana que es corta. Pero el escenario en el que se encuentra mañana es muy similar al que tenía cuando le tocó empezar a resolver
sobre los comicios en Tucumán y en San Juan. La Corte cuenta con un dictamen de la Procuración General de la Nación, esta vez firmado por el procurador Eduardo Casal. Cuando se trata de temas de esta naturaleza, habitualmente firma Laura Monti. Laura Monti es una procuradora adjunta, una muy buena funcionaria, una muy buena fiscal, que fue la que, por ejemplo, le había dicho en las oportunidades anteriores sobre Tucumán y sobre San Juan: mirá, Corte, vos en esto no deberías meterte, pero como ya te metiste, haz lo que quieras. Ahora el procurador Eduardo Casal le dijo lo mismo respecto de Formosa. Corte, vos no te tenés que meter acá. Más aún, hay dos antecedentes, te los contamos hace algunos días, en 2005 y en 2013, en los que la Corte ya rehusó meterse en esta cuestión, entendiendo que se trata de una cuestión vinculada estrictamente a las elecciones provinciales y que no es competencia originaria de la Corte. Pero la Corte, aquella Corte de 2005 y 2013, es muy diferente de esta. Y esta está diciendo, bueno, yo me voy a meter igual. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la Corte mañana podría, a ver, vamos a sacar el potencial, está en condiciones de decidir si va a suspender las elecciones de Formosa. Pero falta un mes, porque las elecciones son el 25 de junio, claro. Lo mismo ocurrió con Tucumán y con San Juan. Y esperó a la semana previa para en ese momento, ¡zas!, cortar la posibilidad de las elecciones. Lo que estamos diciendo es que la Corte ya tiene la posibilidad de suspender las elecciones en Formosa y de ganar tiempo para decidir si finalmente Gildo Infran va a poder ir por una nueva reelección, como lo permite la Constitución de Formosa, o la Corte se va a arrogar ese poder para decirle, Gildo, correte. Jorge González es ministro de Gobierno de la provincia de Formosa, está en línea. ¿Cómo le va, Jorge? Pablo Caruso, Luli Trujillo, saludamos en Desiguales. Buenas noches, un gusto Pablo, un gusto señora Trujillo, y no conozco a quienes recién estaban Néstor hablando. Espósito y Gaby Granata completan el Va mi saludo equipo. también para ellos y bueno, los compañeros y las compañeras de la TV pública que están haciendo posible esta comunicación. Muchas gracias. Bueno, acá hay dos cosas para observar mañana. Primero, si la Corte toma una decisión o no. Y segundo, lo último que decía Néstor, es decir, si decide no utilizar el tiempo, el margen que tiene para cortar la distancia respecto a la elección. Mañana es un día de reunión de la Corte, un día de acuerdo. Veremos qué es lo que sucede. Al menos hasta este momento no aparecía en la lista de temas a tratar por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, acá me parece muy importante, Pablo, Luli, decir de que si intervienen en las elecciones de la provincia de Formosa y vamos a tener un retroceso histórico en la defensa del federalismo, porque en definitiva esto es lo que se está tratando de acá. No hay otra cuestión, es si las bases sobre las cuales construimos la Argentina a partir de nuestra organización como Estado nacional en el que las provincias preexistentes decidieron conformar un Estado-nación y delegaron parte de su poder, o si vamos a volver a etapas previas en las que se planteaban que este país tenía que ser un país unitario. Nosotros somos defensores a ultranza del federalismo. Acá hay una forma de gobierno elegida por la República Argentina que es representativa republicana federal, sin comas en el medio. Y ahí entra una discusión muy amplia. Pero ¿saben qué? En 1853 los convencionales constituyentes habían establecido de que las constituciones provinciales, antes de su implementación, debían ser aprobadas por el Senado. Ajá. Después de Pavón y Cepeda eso se terminó. Es decir, son facultades no delegadas al Estado federal, por lo tanto tampoco son cuestiones para ser discutidas por la justicia de excepción como es la justicia federal. Ahora, ministro, ¿ustedes entienden que no hay segundas lecturas en la Constitución formoseña? Que está muy en claro lo que tiene que ver con la reelección y que no pone plazos ni términos. A ver, nosotros lo miramos desde esta perspectiva, Luli. Nosotros entendemos, los formoseños, a partir de la Convención Constituyente del año 2003,
que los formoseños y las formoseñas tienen la suficiente madurez, la suficiente inteligencia y son capaces de decidir su propio destino. Por lo tanto, ponemos en responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de Formosa la decisión de quién debe gobernar la provincia. Nosotros no ponemos limitación normativa respecto a si un ciudadano o si una ciudadana puede presentarse 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces. Al igual que lo hacen, por ejemplo, las constituciones de los estados de Texas, de Wisconsin, de Connecticut, de Nueva York, pero claro, ellos son otra cosa. Nuestra redacción constitucional dice, el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en sus funciones y pueden ser reelectos. No caben dudas respecto de la redacción. Simplemente lo que ocurre acá, en este caso, también es el muy inteligente chiste que hicieron hoy en la tapa de Página 12, donde sinceramente expresa todo lo que está en cuestión. Acá no es el problema la redacción de la Constitución de Formosa, el problema es que le tienen miedo a Gildo Infran. Néstor. No, básicamente hay que quien hace la presentación, uno de los que hace la presentación, un diputado de la Unión Cívica Radical, Carvajal, tiene la posibilidad de ser reelecto como diputado tantas veces como lo elija la gente. Y es una persona que tiene reelección indefinida quien está planteando que está mal la reelección indefinida en la provincia por la cual es electo. Ahora, ministro, usted independientemente de todo este razonamiento y todo este análisis, usted es un hombre de la política. Y sabe que la posibilidad de que la Corte le tronche la posibilidad de una nueva reelección a Gildo Infran existe. Ante ese escenario hipotético, ¿qué es lo que va a hacer la provincia? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? A ver, en primer lugar, me parece que es importante contextualizar, Néstor, las cuestiones. Nosotros estamos hablando de una defensa a ultranza del federalismo y eso es propio por las características de nuestro país, que cada una de las regiones que lo conforman, es decir, de cada una de las provincias, tienen particularidades culturales, sociales, de identidad particulares, concretas, y que hacen a la forma de ser de cada uno de quienes habitamos las provincias. Nosotros somos una provincia nueva, una provincia que nace a la luz institucional. Desde a partir del año 55, nuestra ley de provincialización es del año 1955. Sin embargo, los formoseños recién pudimos elegir libremente en 1973, porque desde el 55 hasta el 73 el peronismo estuvo proscripto con las interrupciones de los gobiernos militares que hubieron en ese interreño. Es importante señalar entonces de que la defensa del federalismo hace una causa provincial. La mayor decisión y vocación de cada uno de los ciudadanos es que su soberanía individual, que conforman junto con la soberanía de los otros habitantes de un determinado territorio, conforman la soberanía del pueblo. La mayor expresión es el voto. No podemos entender, tal como lo expresó en el día de ayer el Congreso del Partido Justicialista de Formosa, en una declaración muy fuerte, no podemos entender que a 40 años de la democracia estemos discutiendo este tipo de cuestiones. Jorge, perdón que interrumpa. Entendemos el contexto, pero a ver si hay una respuesta concreta o quizá no a lo que preguntaba Néstor. Si efectivamente la Corte hace lo mismo que en Tucumán y en San Juan, ¿hay una decisión política ya tomada por parte del gobierno de Gildo Infran sobre cómo reaccionar? Acá hay una cuestión. Acá es o defendemos el federalismo o no defendemos el federalismo. Lo que pueda resolver la Corte se verá en el momento determinado. Yo no puedo hacer futurología. Están presentando recursos acá porque el cierre de listas fue anoche a las 12 de la noche. Están recepcionando impugnaciones que están presentando distintos partidos políticos respecto de algunos que otros candidatos. Sí. En definitiva, está lanzado un proceso electoral con un cronograma electoral. No vamos a hacer hipótesis sobre situaciones que no han ocurrido. Existen planteos judiciales.
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la justicia Pero me electoral imagino que, provincial. Jorge, entiendo si no lo quiere decir, por supuesto es parte del hacer político, pero la inteligencia política existe y quien prima sobre sus pares es quien puede adelantar movimientos y perfilar escenarios. Te modifico la pregunta. ¿Hay algo que podría interrumpir el ejercicio electoral tal cual está preestablecido en la provincia de Formosa? La soberanía popular se respeta. La soberanía del pueblo se respeta. Yo entiendo de que un proceso electoral lanzado tiene sus caminos que seguir. Hay una justicia que interviene, que es la justicia electoral provincial. La Constitución argentina, cuando la hemos redactado, los argentinos en el momento en que fue redactada, no ha establecido de que exista una democracia tutelada sobre el resto de las provincias. Acá no es una democracia a la carta. Acá cada una de las provincias tienen una constitución. Y en ese sentido también me parece importante señalar, Pablo, de que las redacciones de los artículos que habilitan o no a los ejecutivos a presentarse a elecciones son distintos. Es distinta la redacción del caso de Tucumán, sí, claro. Es distinta la redacción en el caso de la provincia de San Juan. Sí, en este caso hay claridad. Entonces son otros escenarios, otros planteos. Desconozco cuál puede ser la posición que tome la Corte. Bien. Nosotros solamente nos podemos remitir a los dos antecedentes que nos competen a nosotros, que fueron los que mencionó Néstor. Uno es el caso de Vicente Bienvenido Joga contra la provincia de Formosa, que resolvió en el año 2005, y otro es el caso de un partido provincial, el Partido Obrero, que planteó un recurso de similares características en contra de nuestro sistema electoral. En ambos casos, la Corte dijo con muy buen criterio, no, esta es una cuestión provincial, la tienen que resolver los tribunales provinciales, porque así está establecido en la Constitución Nacional. Ahora, si se puede hacer otra cosa, es posible hacer otras cosas, pero nosotros nos manejamos siempre con hechos concretos y responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas que nos competen. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por este momento. Muy amable, gracias. Gracias. Y mañana, Néstor, atentos a cualquier novedad. Insisto con lo que plantea Néstor, ¿no? Si entendí bien, son dos movimientos. Primero, si la Corte toma una decisión o no, y si no, también será un hecho político porque ya está en condiciones de decidir. Sí, claro. Y además tiene primero que decidir si admite meterse, es decir, si borra con el codo lo que escribió con la mano, sí. Y si admite meterse, después qué es lo que va a hacer respecto de lo que dice la Constitución. Es decir, si declara inconstitucional a la Constitución. Claro. Yo insisto, para mí hay un debate pendiente al que hay que animarse y es preguntarse... ¿Reforma de 1994? No, esa es hermosa también. Esta es un poquito más concreta. ¿Por qué la limitación ¿por qué ponerle el límite a una reelección? El argumento más fuerte, ¿cuál es? Bueno, porque quien controla o administra el Estado tiene capacidad de aparato para condicionar o para tener más ventaja respecto al resto. No sé si me alcanza como explicación. Bueno, cuéntenselo a Angela Merkel. Bueno, por ejemplo. Pero, de vuelta, es otra civilización. Caruso quiere esa mesa de debate, armémosela. A mí me parece sumamente interesante porque tengo spoileo mi respuesta, yo creo que es tanto eso como el propio balotaje, creo que son limitantes para proyectos que necesitan más tiempo para modificar transformaciones más profundas. Es decir, proyectos nacionales, populares, progresistas. Dicen que tardan en armarte la mesa porque están buscando a Angela Merkel. Ah, muy bien. Para que venga a charlar con vos. Perfecto. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Estamos en la boca de Mina 1. Acá nació la historia de Río Turbio, del carbón argentino. Hay muchas reservas de carbón y también hay mucho por desarrollar para extraer ese carbón. Hay que quemar el carbón para que se transforme en luz. Nunca habían convocado mujeres ni tampoco se les había dado la idea de poder tener en su plantel personal femenino. Nuestros padres llegaron para poblar, para hacer soberanía y nosotros en memoria de ellos tenemos que respetar eso y tenemos que hacer grande esta tierra, esta hermosa Patagonia.
experiencia Bimbo Artesano. Esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano. Más que pan, una experiencia. Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa. Cuando entras a Pedido Ya, entras a tu barrio, donde encontrás lo que necesitas. El barrio siempre te da algo más. Un corte más limpio, una gaseosa más fría, un pancito extra, un perejil de regalo. Porque antes que cliente, acá sos vecino. Pedido Ya. Tu mundo al instante. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Probá Ultra Corega Max fijación más sellado, fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida. Disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultra Corega Max fijación más sellado. Y para una sensación de frescura duradera, probá el nuevo Ultra Corega Max fijación más frescura. Ella soñaba con ser la estrella más grande del fútbol. En Bimbo soñamos con brindar las mismas oportunidades para todos. De Lolo. Seguimos en Desiguales. Mañana juega el Sub-20, Sí, Caruso. estoy muy... Me acordé cuando vi recién la promo, por supuesto aquí en la televisión pública, ¿eh? Sí, muy 6 de la tarde, estoy. 6 de la tarde. 6 de la tarde. 17:45, 6 de la tarde. Triunfo frente a Uzbekistán. ¿Lo viste? No jugó muy bien la selección, no, pero no lo vi, no lo bueno, vi, no lo vi, no la lo última vez que no arrancamos muy bien un partido ok. del Mundial, terminamos como terminamos. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien. Mañana, 6 de la tarde, la televisión pública, transmisión, por supuesto, por el canal ¿Qué 9 tenemos? de la Argentina. ¿Contra quién jugamos? Contra Guatemala, me parece, ¿no? Guatemala, sí, contra Guatemala. Difícil, parada difícil. Igual el 9 es bueno. Bueno. Sí, ¿sabías que se armó un lío porque hubo espionaje ilegal? No sabía. ¿Quién? Guatemala denuncia que hubo espionaje ilegal por parte del cuerpo técnico argentino en el vestuario de Guatemala. Esto no es mentira. Que jugó antes que Argentina-Uzbekistán. Salga de ahí, Y córrase denunciaron de ahí. ante la FIFA. Te lo digo en serio. Lo único que falta es que le aparezca un chata Alessandro con algún guatemalteco, ya estamos. Yo estoy diciendo que esto fue denunciado ante la FIFA por la Federación de Fútbol de Guatemala. Más futbolero que este programa, y que no es un programa de fútbol, Además, creo que no hay. además. Sí, efectivamente. Bueno, Bueno, sí, porque tenemos un episodio muy importante de sí que entre la cordillera y la meseta patagónica se encuentra la más importante mina activa de carbón de nuestro país. Río Turbio, Corazón de Carbón, una nueva emisión de SIC, periodismo textual, aquí en la televisión pública. Hoy, ahora, como terminamos, en segundos. Sí, efectivamente, a continuación de Desiguales, una mina que el expresidente Mauricio Macri pretendió cerrar, entre otras cosas, ¿no? Bueno, muy importante. A continuación de Desiguales, sí, nos vamos. Mañana nos volvemos a encontrar, martes 9 de la noche. Gracias, Gaby. Gaby, muchísimas por haber gracias. venido. Un placer Y Néstor, siempre. a vos también, por Bueno, supuesto. gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Pasen bien.